Muy buenos días a todos. Quiero empezar con una pregunta que ha desvelado a filósofos, científicos y pensadores durante las épocas. ¿Qué hace que una acción sea realmente buena o mala? Para muchos la respuesta depende de la cultura, de las leyes de un país o de las consecuencias de nuestros actos. Sin embargo, cuando nos asomamos a la ética cristiana, descubrimos que no estamos ante una simple lista de reglas o prohibiciones, que no es un manual de haz esto o evita aquello. La ética cristiana es, en realidad, un sistema moral profundo que define el comportamiento humano a la luz de los principios revelados en la Biblia. Esta está enraizada en algo mucho más grande, la naturaleza misma de Dios, la revelación en las Escrituras y la relación del ser humano con su Creador. Hoy quiero que exploremos tres pilares fundamentales que sostienen esta visión del mundo. Pilar número 1. Dios como la fuente del bien. El primer fundamento es que el bien no es un concepto arbitrario. En la ética cristiana, lo bueno no es bueno simplemente porque Dios se le ocurrió un día ordenarlo así, y tampoco es que el bien exista como una fuerza independiente en la que Dios tiene que obedecer. El bien emana directamente del carácter de Dios, como nos dice Juan 1 Juan 4:8 de manera contundente. Dios es amor. Por lo tanto, lo que Dios manda es bueno porque refleja su propia naturaleza. La justicia, la misericordia, la verdad y el amor son virtudes morales porque son una extensión de quién es Él. Cuando el ser humano actúa con bondad, está alineándose con la esencia misma del Creador del universo. Pilar número 2. La Biblia como la norma moral. ¿Cómo conocemos esa naturaleza y esa voluntad? Aquí es donde la Biblia, como nuestra norma moral y autoridad suprema, hace presencia. La revelación bíblica es un camino progresivo en el camino del testamento. Encontramos la base, la ley, el decálogo y la Torá, que establecieron los primeros límites para la convivencia y la adoración. Pero esa ley no se quedó en la piedra. En el Nuevo Testamento, en Mateo 5:17, Jesús dice: Él no vino a abolir la ley, sino a darle su cumplimiento más profundo. Cristo eleva la vara. Ya no se trata solo de no matar, sino de no odiar en el corazón. La Biblia se convierte así en el espejo moral que nos muestra cómo aterrizar el carácter de Dios en las decisiones del día a día. Pilar número 3. El ser humano como imagen de Dios. El tercer pilar es quizás el más revolucionario para la sociedad. El concepto del ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, descrito en Génesis 1:27. De aquí nace la idea de que cada persona, sin importar su condición, origen o capacidades, posee una dignidad intrínseca. Este es el suelo firme sobre el que se construyen los derechos humanos, la justicia social y el respeto absoluto por la vida. Sin embargo, la ética cristiana es realista. Reconoce que el pecado ha distorsionado y quebrado esa imagen en nosotros, lo que explica por qué el ser humano es capaz de hacerlo mal. Pero la historia no termina ahí. A través de la redención en Cristo, esta imagen original es restaurada, capacitándonos nuevamente para vivir la vida buena para la cual fuimos diseñados. Para cerrar, la ética cristiana nos indica a mirar la moralidad no como una carga de deberes, sino como una respuesta de amor hacia nuestro Creador y hacia nuestro prójimo. Una acción es buena cuando refleja el carácter amoroso de Dios, respeta la dignidad humana y se alinea con la verdad revelada. Ahora que hemos puesto estos fundamentos sobre la mesa, les devuelvo la pregunta. Para abrir nuestra conversación, si quitamos a Dios como la fuente objetiva del bien, ¿en qué basamos lo que es bueno y lo que es malo? ¿Se vuelve acaso la moral algo puramente subjetivo y cultural? Ahora hablaremos de las virtudes teologales, el origen en Dios. Estas virtudes son infundidas por Dios y dirigen a la persona directamente hacia Él. Son la base de la vida espiritual. La primera virtud es la fe. La fe tiene como definición la confianza total en Dios, por encima del conocimiento, por encima de todas las cosas existentes. La fe tiene que estar siempre por encima de cualquier otra cosa. Y la aplicación, o lo que implica la fe, es confiar en el propósito de Dios en momentos de incertidumbre personal.
La fe, en muchos momentos de la historia, por la parte de la ética cristiana, se le dio mucha prioridad, ya que existió hasta una tendencia filosófica que fue el fideísmo. Y el fideísmo siempre puso a la fe por encima del conocimiento, de estudios científicos, y por eso también se dio, por así decir, eh, como ir en contra de la parte científica en muchas épocas de la historia, ya que, ya que esto se veía como brujería y se tomaban como herejes los que tenían todas estas prácticas. Entonces, como siempre se priorizó la fe y que las cosas sucedían por el propósito de Dios, por lo que Él creó y lo que Él dio como propósito para las cosas, entonces darle otro, por así decir, otra explicación, siempre se vio como algo incorrecto, ya que esto iba en contra de la creencia de la fe, por así decir. Bueno, ahora hablaremos de la virtud de la esperanza. La esperanza es la orientación hacia el bien prometido y lo que implica es mantener la constancia y el optimismo frente a crisis temporales. Y por último, la virtud que tenemos es la caridad. La caridad es el amor que fundamenta todas las otras virtudes. La implicación de esta es actuar con generosidad desinteresada hacia los demás, incluso sin reconocimiento. Es dejar atrás todo el reconocimiento que podamos recibir de nuestras acciones y hacerlo de forma totalmente desinteresada. Ahora hablaremos del doble mandamiento del amor. Jesús resume toda la moral cristiana en dos mandamientos inseparables, según Mateo en el capítulo 22 del versículo 37 al 39. Amor a Dios. El amor a Dios es el eje central, no es un sentimiento, sino una orientación del fin último de nuestra existencia. Al poner a Dios como prioridad, todos los demás valores de nuestra vida encuentran su orden correcto. El otro valor habla del amor al prójimo. Es el criterio de toda acción social y personal. Es el amor ágape, una decisión de la voluntad que busca el bien del otro, incluso cuando no hay sentimientos afectivos o reciprocidad. Hay un reto en la reciprocidad, y pues la ética cristiana rompe el esquema del ojo por ojo, al incluir el mandamiento de amar a los enemigos, según Mateo en el capítulo 5 del versículo 44, lo cual exige una gran madurez espiritual. Y por último les hablaré de las virtudes cardinales, que es el carácter equilibrado. Son los hábitos adquiridos por la repetición de buenos actos, ayudan a que la razón y la voluntad actúen rectamente en el mundo cotidiano. Entre estas cuatro virtudes encontramos la justicia, la prudencia, la fortaleza y la templanza. Primero les hablaré de la justicia, la cual es la voluntad constante de dar a cada uno lo que le corresponde, es respetar la dignidad y los derechos de los demás en la convivencia diaria. Hablaremos también de la prudencia, es el discernimiento del bien en cada situación concreta. Permite no solo tener buenas intenciones, sino elegir los medios adecuados para hacer el bien. La fortaleza. La fortaleza es la firmeza para perseverar en el bien a pesar de las dificultades, los miedos o presiones externas. Y la última virtud sería la templanza, la moderación de los deseos y el dominio propio. Es el equilibrio que impide que los impulsos, como la comida, el consumo, la tecnología, tomen el control de nuestra vida. Entonces, con la templanza nosotros tenemos que tener un equilibrio siempre de los deseos, de las cosas que nosotros queremos, por así decir, por instinto, por la dopamina que nos genera, por todas esas hormonas. Tenemos que controlarlas y hacer todo con mucho dominio propio para poder lograr tener gran templanza y seguir estas virtudes que rigen el carácter balanceado. Cuando hablamos de ética cristiana,
no podemos aislarla del panorama mundial. Existe un diálogo permanente con otras grandes tradiciones morales que comparten la historia occidental. La pregunta aquí es, ¿qué hace diferente la ética cristiana, donde converge con otras escuelas y dónde se aparta? Hoy exploraremos cuatro encuentros cruciales que nos ayudarán a entender su identidad única. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con el utilitarismo de filósofos como Jeremy Bentham y John Stuart Mill. Su lógica es simple y poderosa. La moralidad se mide por el mayor bien para el mayor número. Entonces, imaginémoslo con un dilema. ¿Es moral sacrificar a una persona inocente si su muerte salva a 100? El utilitarista diría que sí. Las matemáticas morales lo justifican, pero la ética cristiana rechaza categóricamente esta lógica. ¿Por qué? Porque existe algo que trasciende los números, la dignidad humana absoluta. Cada persona es imagen de Dios, no un número en una ecuación. No se puede sacrificar al inocente aunque salve a multitudes. La persona nunca es un medio, sino un fin en sí mismo. Esto es un choque fundamental. El cristianismo ve la moral como la protección de la dignidad, ¿sí? El utilitarismo la ve como la optimización de resultados. Entonces, eso sería por el utilitarismo. Entonces, ahora consideremos a Immanuel Kant, quizá el filósofo moral más influyente. Kant propone el imperativo categórico, que actúa según una máxima que puedas al mismo tiempo querer que se convierta en ley universal. En otras palabras, no hagas a otros lo que no quieres para ti. Aquí sí hay convergencia. La ética cristiana y Kant comparten algo profundo. Ambas afirman la dignidad inviolable de la persona humana. Ambas rechazan usar a otros como medios, pero hay una divergencia crítica en el fundamento. Para Kant, la moral brota de la razón humana. Es universal porque la razón es universal. Para el cristianismo, la moral brota de Dios. La dignidad humana no es un accidente. Racional, es un regalo divino. Para Kant somos seres autónomos con razón. Para el cristianismo somos seres creados a imagen de Dios. La conclusión es similar, pero la raíz es diferente. ¿Sí? Eso sería con Immanuel Kant. Ahora hablemos sobre el relativismo moral. Es una amenaza contemporánea, ¿sí? Su mensaje puede sonar seductor. La moral depende de la cultura de la época del individuo. No hay verdades morales objetivas. Esto significa que lo que es malo en Nueva York podría ser bueno en Tokio. La esclavitud fue moral en el siglo XVII y moral hoy. El incesto es tabú acá tolerado allá. La ética cristiana se opone frontalmente a esto. El cristianismo afirma que existen verdades morales objetivas válidas para todos en todos los tiempos y lugares, no porque la mayoría las crea, sino porque emanan de la naturaleza de Dios, que es eterno e inmutable. La dignidad, la justicia, el amor, la solidaridad no son invenciones culturales, son realidades morales que trascienden las modas y fronteras. Sí. Entonces, aquí llega una sorpresa hermosa, ¿sí? Tomás de Aquino, el gran teólogo medieval, mostró que razón y fe no son enemigas. Él propuso una síntesis elegante. Existe una ley natural accesible por la razón humana que refleja la razón divina, es decir, podemos descubrir verdades morales usando nuestro intelecto, pero esas mismas verdades están fundadas en Dios. Razón y revelación no se contradicen, apuntan al mismo bien. Un ateo podría llegar por razón a conclusiones morales verdaderas. Un creyente llega por fe. Dos caminos, un destino. Esto significa que la ética cristiana no exige ceguera racional. Respeta la luz de la razón. Afirma que hay una luz mayor, la de Dios. ¿Sí? Entonces, con todo esto, en síntesis, la ética cristiana dialoga, converge y también se diferencia de otras tradiciones. Su seña de identidad es esta, la dignidad humana radical fundada en Dios, verdades morales objetivas y una confianza en que razón y fe se abrazan. En un mundo de confusión moral, esta es su propuesta. Sí, entonces esto sería por ahora, bueno, sí, esto sería en la relación con otras éticas. Bueno, para continuar con la explicación, yo les hablaré acerca de las aplicaciones actuales y las conclusiones. Es muy importante tener en cuenta que la ética cristiana no es del pasado, ya que pues en sí responde a los grandes debates contemporáneos, como es la bioética y vida humana a bordo de digamos, la eutanasia, la pena de muerte, la dignidad del imago de
que hace la vida pues sagrada desde desde su inicio hasta su fin natural. La justicia también social, hablando de pobreza, hablando de migración, discriminación, el amor, el prójimo y los profetas en sí exigen pues prácticamente defender al vulnerable y al marginado. Otro tema también controversial es la ecología, digamos dentro del Génesis 2.15, llamar al ser humano como a cultivar y igualar la creación. El cristiano es en sí el mayordomo o prácticamente no dueño del planeta. También tenemos que tener en cuenta las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, investigación genética, dónde está el límite, la dignidad humana, como todo esto un criterio. También es importante resaltar la sexualidad y la familia, pues ya que esta visión del matrimonio y la fidelidad y el respeto son expresiones del amor comprometido. Bueno, en sí, para hablar de las conclusiones ya de todo lo que dijeron mis compañeros, eh, se resume en que la ética cristiana no es un conjunto de prohibiciones, ya que es una invitación a vivir plenamente conforme a la verdad del ser humano y Dios. Entonces, por eso se tratan los cuatro pilares que vimos, el primero de Dios como fundamento del bien, el segundo del amor como principio supremo, el tercero el diálogo con otras. Y ya esto, último, que fue mi caso, la aplicación del mundo real para continuar y terminar con el video. Muchas gracias por su atención.